¿Qué tal si usted se enterara o le dijeran que el cielo se está llenando de los más pecadores? ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Realmente le sorprendería o estaría contento que la gente más pecadora se estuviera tomando el cielo? Vamos a leer un texto de la palabra de Dios y comenzamos un tema que esperamos le ayude y le sea de gran bendición en esta hora. En el libro de Mateo capítulo 21, verso 31 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Oiga, esto sí es algo que nos debe llamar mucho la atención. El mismo Señor Jesucristo le dice a los ancianos, a los escribas, a los fariseos: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues las rameras sabemos ya quiénes son. Pero ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas cobradores de impuesto, gente que era judía, pero que trabajaba para el Imperio Romano, y estos eran los encargados de cobrar los impuestos a sus propios hermanos. Y eran considerados lo peor de lo peor en el pueblo de Israel. O sea, más pecadores que estos no había. Solo eran comparados con las rameras. Por eso el Señor hace un paralelismo entre estos dos que eran considerados deplorables, detestables entre los judíos, como eran las rameras y los publicanos. Pero el Señor dice: oigan ustedes que estos dos grupos de personas que ustedes consideran los más pecadores ya van delante de ustedes al reino de Dios. Ahora, mire usted, ¿qué tan preparada están o estamos los cristianos de hoy para recibir y restaurar a los más pecadores que lleguen a nuestras iglesias? ¿O qué clase de pecadores son los que están siendo restaurados hoy en nuestras iglesias? ¿Qué quiso entonces decir el Señor con que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios? Ahora bien, estos que estamos hablando en esta hora, los más pecadores están llenando el cielo. Este tema seguramente para muchos es alentador, pero para otros es desconcertante. Observemos bien en qué condición mental, en qué actitud, en qué concepto doctrinal está moviéndose hoy la iglesia frente a estos grupos de personas que consideramos pecadores. Aunque nosotros somos conscientes de que todos somos pecadores y que todos tenemos pecado, sin embargo hay como rangos. Hemos rankeado lo que son los pecadores, y algunos que no son adúlteros, que no son ladrones, que no son asesinos, que no son brujos, rameras, etcétera, pues tienen una más amplia libertad de llegar a las iglesias y ser recibidos con todo tipo de bienvenida. Pero aquellos que realmente hacen parte de estos grupos ya señalados presentan una mayor resistencia en algunos sectores, no en todos. Solo observe, como ya le pregunté, qué tipo de personas, de pecadores, son los que se están restaurando hoy en la iglesia en la cual usted está. Hay rameras, hay personas estafadoras, hay brujos, hay delincuentes, drogadictos. ¿Qué tipo de personas son las que están siendo restauradas? Gloria a Dios, en su congregación. Bendito sea Dios. Ahora, dice la palabra del Señor acá en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23, que cuando vino el Señor al templo,
los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pues estaban enojados, estaban indignados porque el Señor estaba enseñando en el templo, y ellos, que se consideraban los maestros, las autoridades, los más dignos, los más santos, pues miraron que el Señor estaba abiertamente enseñando una doctrina que no se encajaba a la que ellos estaban acostumbrados a enseñar, y quisieron refutarle y detenerlo con esta pregunta: bueno, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te delegó? ¿Quién te empoderó? ¿Quién te ungió como predicador, como maestro, como profeta, para que tú vengas aquí a enseñarle al pueblo? Y el Señor no les responde de manera directa, sino que les hace otra pregunta. Les dice: yo les contestaré si ustedes también me responden algo que les preguntaré. Y ellos, pues, como se creían los más inteligentes, le dijeron: pregunta lo que quieras. Y el Señor les dijo: respondan, ¿el bautismo que vino a ministrar Juan era del cielo o de los hombres? Y estos comenzaron a cavilar y a preguntarse unos a otros, y decían entre ellos: si decimos que es del cielo, va a decir por qué nosotros no nos bautizamos. Y si decimos que el bautismo que predicaba Juan es de los hombres, toda esta gente que está aquí escuchándole a este predicador va a apedrearnos, porque todos consideraban a Juan como un verdadero profeta. Así que ellos dijeron: no sabemos realmente, no sabemos de dónde venía ese bautismo que predicaba Juan. Y el Señor también les dijo: pues yo tampoco les voy a responder. Y es allí cuando el Señor les habla a estos que eran hombres ilustres, conocedores de las Escrituras. Les dice: quiero decirles que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Gloria a Dios. Qué buena noticia, qué hermosa noticia para todos aquellos que se sienten rechazados, discriminados, aquellos que tal vez un día fueron mirados por encima del hombro porque alguien los consideró más pecadores y indignos de incluso entrar a la iglesia, porque sencillamente allí en ese lugar había personas que ya eran muy santas. Pero vamos a mirar otro aspecto de este tema hermoso. Gloria a Dios. Aquí tenemos una lista de los más pecadores que ya tienen un lugar asegurado en el cielo. Aleluya. Y entre esa lista está una mujer que se atrevió a besar los pies del Señor y a enjugarlos con sus lágrimas, y derramó un frasco de perfume en sus pies. Dice en el libro de Lucas 7:36, gloria a Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Gloria a Dios. Este cuadro de Simón, que se llamaba el fariseo, que invitó al Señor a su casa, él jamás se imaginó que en su casa podría entrar una mujer como esta. Pero estaba el Señor sentado a la mesa, y de repente se atreve una mujer que seguramente había sido rechazada muchas veces y por mucha gente, porque Simón el fariseo sabía qué clase de mujer era. De hecho,
que cuando el Señor permitía que esta mujer le besara los pies y con su cabello le enjugara los pies también y llenaba, perfumaba los pies con este frasco de alabastro, Simón dice que pensaba entre sí, decía, si este fuera profeta, no se dejaría ni tocar de esa mujer, porque todos sabemos qué clase de mujer es. Ahora, era conocida esta mujer como una pecadora, como una prostituta, y seguramente había sufrido de todo tipo de rechazo por parte de los que se consideraban los menos pecadores. Ella también podemos ver que reconocía su condición moral y espiritual, tanto delante de Dios como de los hombres, porque se sentía indigna. Los sacerdotes y ancianos y el pueblo en general la consideraban no digna del perdón de Dios. Pero el perfecto Jesús nuestro Señor, el que es santo de los santos, este no la rechazó, sino que la perdonó y la liberó de su culpa, diciéndole, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, tus pecados te son perdonados, tus muchos pecados. Y esto causó también intriga y cuestionamiento en los que estaban allí. Se decían, bueno, ¿quién es este que se atreve a perdonarle pecados a esta mujer? Y todo esto era parte de ese concepto de santidad, de dignidad, en el cual las personas se consideran y ven a los otros como algo indigno, como algo más pecador, como algo no merecedor de la gracia de Dios. Pero vemos que el Señor comienza a derribar todos esos argumentos del ser humano y aquí vemos que está perdonando a una mujer que era considerada la más pecadora. Así que si esta mujer se pudo acercar al Señor y ella lograr que el Señor le perdonara, tú también te puedes acercar en la condición que te encuentres y no importa lo que las demás personas puedan pensar o estar pensando acerca de tu vida moral, espiritual, de tu vida, como la hayas conducido hasta ahora. No importa cómo estés. Si tú crees que puedes acercarte a Él, acércate al Señor, que Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que estamos en el primero. Vamos a ver otro de aquellos que se consideran los más pecadores. Como ya hemos dicho, Simón el fariseo, que es el menos pecador, el que invitó al Señor, representa a todos los que hoy han creído en el Señor Jesús. Quieren servir al Señor, pero lejos de los más pecadores. Los que son como Simón el fariseo, cuando ven llegar a su congregación a alguien que muestra rasgos de una vida pervertida, se alejan de ese nuevo creyente y algunos hasta desean que no vuelva a entrar a su iglesia. Váyase de aquí, mejor que no entre. Ay Señor, mejor es que no vuelva tal hombre o tal mujer pecadora. Esas mujeres que tenían una vida moral toda desordenada, cuando entran a una congregación y se dan cuenta las otras, seguramente le están haciendo el bullying mental para que no se acerquen a sus maridos. Gloria a Dios. Otro de los que vemos aquí es la pecadora que se convirtió en una columna financiera en el ministerio del Señor. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, mire esto, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oiga esto, esta mujer, María, que es conocida como la Magdalena, dice que de ella salieron 7 demonios. Y esta mujer y otras se convirtieron en columnas financieras
Y no era que le enviaban la ofrenda al Señor, ellas andaban con Jesús, andaban sirviéndole, apoyándole en el ministerio para que el reino de Dios se extendiera. Usted, ¿qué le impide acercarse al Señor y servirle? Nada debería impedirle, porque reitero lo que el mismo Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no importa en la condición, no importa cuántos demonios puedan haber salido o estén por salir de usted, si usted viene al Señor será completamente libre y nada le impedirá servirle al Señor. Ok, ¿alguna persona, cree usted, algún pecador de estos más pecadores que ya hemos mencionado, cree usted que tienen cabida hoy en la iglesia que predica el evangelio en este tiempo? Los brujos, las brujas, las prostitutas, las rameras, los homosexuales, las lesbianas, los que practican el ocultismo, aquellos drogadictos, los habitantes de la calle, los delincuentes, los asesinos, los adúlteros, los fornicarios, todos estos idólatras alcohólicos, ¿será que tienen un lugar en la iglesia donde usted predica el evangelio, donde usted asiste en esta iglesia que predica el evangelio de hoy? Miremos otro pecador y otra pecadora que se convirtió en una gran evangelista. Es la mujer samaritana. Dice que esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era de él. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, de inmediato esta mujer se fue a su aldea a decirle a los demás que vinieran a escuchar a aquel que le había dicho todo lo que ella era. Y estas personas vinieron y escucharon al Señor y recibieron la palabra y pudieron convertirse de sus caminos del pecado al cristianismo, al Señor. Pero mire lo que ellos mismos le dicen. Dice el versículo 39 del capítulo 4 de Juan: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una mujer de mal testimonio, de vida moral dudosa, comprometida, porque 5 maridos había tenido y ahora el 6º que tenía no era de ella. Y si dice que no era de ella era porque era de alguien más. Y esta mujer tuvo un encuentro con el Señor y de inmediato le fue a predicar a los demás. Muchas personas se sienten cohibidas de predicar el evangelio por la condición que han vivido, por lo que ellos han hecho en el pasado, y dicen: nadie me va a creer, o a mí me da pena, o realmente yo no me siento capaz ni digna de poder predicar, hablar de Dios, hablar del Señor. Pero esta mujer no le importó, y en su condición como era y en lo que ella había sido, ella dijo: yo he tenido un encuentro con el Señor. Esta muy pecadora de toda la aldea seguro fue la vocera del Señor para que estos vinieran a su encuentro. Y muchos dice que creyeron en el Señor por la palabra de esta mujer. Así que seguro, si tú también has creído y te atreves a creer en el Señor, sin importar lo que hayas hecho, cuántos maridos, cuántas mujeres, cómo haya sido tu vida de promiscua hasta este tiempo, sin importar cuál haya sido tu testimonio en el pasado, si hoy le entregas tu vida al Señor y decides buscarlo, desde ese mismo instante podrás acercarte tanto a Él y decirle a los demás cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria a Dios. Otra de esas mujeres más pecadoras que encontramos que ya tiene su lugar asegurado en el cielo es Rahab la ramera. Allá cuando los espías fueron enviados a mirar la tierra prometida, cuando iban huyendo, que los descubrieron, una prostituta, una mujer ramera, los escondió en su casa, y dice que por la fe esta mujer pudo alcanzar la salvación no solamente de ella, sino de toda su familia, toda su casa. Los que estaban ese día que entró el pueblo de Israel a Jericó,
todos los que estaban dentro de la casa de esa mujer ramera fueron salvos. Seguramente por mucho tiempo, esta mujer fue una vergüenza para su padre, para su madre, para sus hermanos, para sus familiares. Mira, allá va la prostituta, allá va la ramera, y todos los familiares de ella seguramente se apenaban, se avergonzaban, como hoy puede darse este caso cuando en una familia hay una mujer que practica la prostitución. Pero esa mujer fue la que creyó, esa mujer fue la que realmente pudo hacer un pacto con estos israelitas, y ellos le dijeron: el día que entremos aquí, llama a toda tu familia y todos los que estén dentro de tu casa serán salvos. Aquí encontramos otra vez que esta mujer hasta hoy se da testimonio de que hace parte de los que ya están con su lugar asegurado en el cielo. Ok, ya mirando otro aspecto, otro puntico aquí, gloria a Dios. No solamente las rameras y las que tienen problemas de promiscuidad, también los brujos, los hechiceros han sido restaurados en la iglesia del Señor. En el tiempo de la persecución que hubo en Jerusalén, dice que uno de los 7, que era Felipe, descendió a Samaria y predicó el evangelio. Y en esa ciudad había un brujo que se llamaba Simón. Y cuando vio en la predicación del evangelio, dice que este era el que toda la gente le creía, todas sus magias, todos sus hechizos que él hacía, la gente, todos acudían a él para que les hiciera algún tipo de trabajo. Pero leamos bien lo que dice la Biblia respecto a esto. Dice: pero cuando creyeron, en Hechos capítulo 8, verso 4 en adelante, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, este brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Otros brujos que también creyeron estaban en el libro de Hechos también, capítulo 19, verso 18 en adelante. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que no importa si es prostituta, si tiene una vida desordenada, si es brujo, si practica la magia, no importa, gloria a Dios. Si estas personas pudieron acercarse a Dios y tener en la iglesia, encontrar un lugar en la iglesia para ser restaurados, para ser transformados, ¿qué impide que estas personas hoy se acerquen a la iglesia que predique el evangelio en este tiempo? ¿Cuál es la causa por la cual estas personas hoy son vistas como personas no dignas de entrar en el reino de Dios? Cuando el mismo Señor está diciendo que las rameras y los publicanos, los más pecadores, van delante de los que se creen más justos, más santos, al reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo posible, gloria a Dios, que en ese tiempo estas personas pudieran quedarse en la iglesia? ¿Cuál fue la unción especial que usaron los apóstoles para poder retener en la iglesia a todos estos más pecadores y que pudieran ellos sentirse acogidos? ¿Cuál fue ese poder sobrenatural? Gloria a Dios. Dice el libro de Pedro, la carta al apóstol Pedro, gloria a Dios, capítulo 4, primera de Pedro 4, 8, y ante todo tened ferviente entre vosotros, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Concluyendo con este tema, los más pecadores están tomando el cielo.
o el cielo se está llenando de los más pecadores, podemos mirar hoy que muchos líderes, muchos predicadores en muchas iglesias, como en la iglesia de Corintios, se habla en lenguas, se profetiza, se hacen milagros, hay un desborde de espiritualidad, pero hay tanta espiritualidad que en ese lugar los pecadores o los más pecadores no caben, no son bienvenidos, no tienen y no encuentran un lugar, porque como decíamos hace un rato, cuando mirábamos la actitud del fariseo que invitó al Señor a comer, esa pecadora no debía haber entrado a su casa. Allí solo debía entrar Jesús. Y los fariseos, los escribas, los publicanos, los escribas y maestros de la ley, siempre criticaron al Señor por comer con los pecadores, con los publicanos. Y el Señor les reprendía y les decía, es que yo no he venido por los más justos, yo he venido por los más pecadores, por eso he venido. Entonces esas personas que hoy, después de venir al cristianismo, se ponen como en una postura de la plomada, de ser el cordel y la plomada. Me acordé ahora de un pastor hace mucho tiempo, el cordel y la plomada, que son los que miden, son los que pueden medir quién sí y quién no, quién puede entrar y quién no, y hasta dónde puede llegar a ser una persona considerado pecador para poder entrar a la iglesia. Es tu iglesia, es allí en tu iglesia, y tú eres el llamado para tratar con esas personas, para restaurar a esas personas, porque el Señor nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y si el cielo, podríamos decir, y si en el cielo el Señor no le cierra la puerta a este tipo de persona, ¿por qué aquí en la tierra, en la iglesia, tendríamos que tener esa restricción para que a esas personas no se les considere tan bienvenidos o bienvenidos a la congregación? Estos son los que el Señor está llamando, porque son los que realmente están creyendo. Eso fue lo que el Señor le dijo a estos ancianos que le vinieron a llamar la atención porque estaba predicando el evangelio, y le dijeron, ¿con qué autoridad te atreves a predicar? Y él les dijo, mire usted que vino Juan, cuando les hizo la pregunta, predicó que ustedes lo acusaron que no comía langostas y que era una persona muy estricta, no comía, no bebía, y sin embargo no le creyeron a su mensaje. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Gloria a Dios. Entonces el Señor está diciendo ese mensaje hasta hoy. Mucha gente que se cree santa, que se cree perfecta, o que no se cree tan perfecta, pero no se cree tan pecador, no le cree al Señor. Pero esos que están considerados más pecadores, las prostitutas, los brujos, los hechiceros, los que cometen homicidio, las personas que están cometiendo algún tipo de aborto, los que están más rechazados por la sociedad, esos están más hambrientos de acercarse a Dios, y eso le están creyendo. Y el Señor sigue diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, ¿qué es lo que necesita la iglesia de hoy para que estas personas puedan hallar un lugar dentro de sus puertas? Lo que dijo el apóstol Pedro, entre todos, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, amor ferviente, porque es el amor el que cubre multitud de pecados. Sin este amor, simplemente nos vamos a considerar los más buenos, los más justos, los menos pecadores, y por ende vamos a considerar a los demás que no son dignos de estar con nosotros y los vamos a rechazar. Pero si el Señor no te rechazó a ti, ni me ha rechazado a mí, ni ha rechazado a ninguno de los que están hoy en su casa, ¿por qué nosotros tendríamos que rechazar a los demás? De lo que hemos recibido de ese amor, debemos también compartir con los demás. Así que abramos las puertas para que también los más pecadores entren en el reino de Dios, porque muchos de ellos ya tienen un lugar asegurado en el cielo, y muchos de los que se consideran menos pecadores están en duda,
Por lo tanto, tengamos mucho amor para poder ver a las demás personas como el Señor las ve. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y si tú eres uno, el Señor te está llamando.